Buenos días, hermanos. Saludos desde la Parroquia Cristo Resucitado, desde donde estamos compartiendo con ustedes un programa más de Iglesia, tu vida es misión. En esta mañana, ¿verdad?, vamos a seguir la secuencia de los temas que hemos compartido todos estos domingos anteriores con nuestros hermanos que nos han hablado sobre los 10 mandamientos. Pero antes de todo, vamos a ponerlo ante la presencia de nuestro buen Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regala y te pedimos que nos asistas con la luz y el poder de tu Santo Espíritu para la grabación de este programa Tu Vida de Misión y el tema que vamos a abordar hoy, que seas tú, mi Señor, conduciéndolo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿verdad? Como decía, en esta mañana vamos a llevar este tema que nos corresponde compartir con ustedes y es el sexto mandamiento. Este mandamiento, ¿verdad?, que es no cometerás actos impuros. Es un mandamiento donde está la divina revelación implantada, recibida y puesta en práctica que libera al hombre por la fidelidad de los mandamientos. Entonces tenemos que ser fieles ante estos mandamientos de que Dios nos propone. El Padre nos dice lo que debemos hacer, ¿verdad? Son como unos mandatos que el Padre nos da lo que debemos y lo que no debemos hacer, lo que es malo y lo que no es malo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no podemos hacer es que nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de Dios, le pertenece a Dios. No podemos hacer lo que queremos. Somos templo, dice el Espíritu Santo, porque lo dice en Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que cuidemos la pureza de nuestro cuerpo, inclusive la pureza de nuestra alma. Pero en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Hacemos ese mandamiento bien difícil y vivimos una vida como que fuera algo normal. La impureza, los actos impuros los hacemos a la orden del día, como que todo fuera normal. Y no sabiendo que Dios nos da ese mandato. Son mandatos divinos del Padre que nos hace ver todo eso. Queremos la salvación, pero no queremos sacrificarnos. No queremos entrar en esa pureza de nuestro cuerpo. Si observamos los mandamientos, entre ellos, ¿verdad?, los mandamientos, ya hemos visto 5 anteriormente, este es el sexto. Entre los 10 mandamientos, 3 el Señor nos manda a que hagamos. 3. Los restantes 7, Él nos pide lo que no debemos hacer. Hay que ver esos mandamientos, porque hay personas que son de iglesia, somos de iglesia y a veces no conocemos los mandamientos. No conocemos el significado de esos mandamientos. ¿Por qué Dios los puso para el pueblo de Israel? Para todos nosotros también, en esta nueva alianza que Cristo vino a hacer con nosotros. Porque Él, por amor, porque nos ama tanto el Padre, Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 7 que no debemos cometer, incluyendo este sexto mandamiento? No hagas esto, no hagas aquello. No. Es como cuando nosotros con nuestros hijos están chiquitos, miran, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. Nosotros tenemos ese conocimiento de lo que debemos, los niños pueden o no lo pueden hacer. Así el Padre nos mira a los niños, no hagas esto porque te lleva a la perdición del alma, no hagas aquello porque te pierde el alma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. Le quería preguntar a don Juancito, ¿verdad?, que él me comparta uno de los mandamientos impuros que no debemos cometer o tratar de no cometer. Bueno,
lo vamos a abordar desde la perspectiva, ¿verdad?, del plan de Dios para el matrimonio. Este sexto mandamiento lo podemos encontrar en Deuteronomio 5:18, Éxodo 20:14, ¿verdad? Pero me gustaría para iniciar leer lo que nos dice el Evangelio en Mateo 5:27 y 28, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. De allí que los pecados contra el sexto mandamiento se dan cuando se busca el placer sexual fuera de la naturaleza creada por Dios. Entonces, al no respetar las leyes de Dios, perdemos la oportunidad de alcanzar la salvación, de alcanzar esa felicidad que Dios quiere, ¿verdad? Por tanto, la Iglesia Católica también enseña que la sexualidad fuera del matrimonio es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque viola el propósito de la sexualidad humana. Vamos a leer rápidamente también lo que nos dice Génesis 1, 27, 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y dijo, sean fecundos y multiplíquense. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se dan cuenta, ¿verdad? Con lo que hemos leído, todos somos seres sexuados por creación. Dice el Señor, macho y hembra los creó, varón y mujer. De manera que Dios creó un sexo masculino y femenino. A cada hombre y a cada mujer le corresponde entonces reconocer y aceptar su propia identidad sexual. Nosotros anteriormente cuando mirábamos una mujer que iba chineando un niño, ¿verdad?, y llevaba un bolsito color celeste, el niño llevaba un gorrito celestito, el biberón era celestito. No había necesidad de preguntar a la señora, ¿qué es? ¿Es varón o es mujer? No, porque ya lo vestía de esa manera, desde niño. Bueno, es un varoncito el que lleva, ¿para qué le voy a preguntar? Si lleva de todo rosadito, lo que lleva la señora es una niña, ¿verdad? No podemos decir, eso lo que lleva es un travesti, lo que lleva es un homosexual, no, o una lesbiana, no. Es una niña con toda su identidad que Dios le dio. Así que si alguien anda por allí inventando, ¿verdad?, un tercer sexo o más sexo, ¿verdad?, es que no está normal. Capaz de ofender a Dios y a la naturaleza misma, porque Él la ha creado, Él nos ha creado. Y es preocupante también saber, ¿verdad?, que en otros países ya se han autorizado el matrimonio entre dos o más personas del mismo sexo. Y que hasta pueden adoptar niños. Investigando un poco sobre eso, en los países centroamericanos el que ha autorizado ese matrimonio entre dos personas del mismo sexo es el vecino del sur, el Costa Rica. En mayo de 2020 autorizaron el matrimonio entre dos mujeres, ¿verdad? Fueron las que inauguraron esa aprobación, ¿verdad? Y yo puedo decir, ¿verdad?, que esos legisladores que aprueban esas leyes que están en contra de Dios también están cometiendo pecado. Están cometiendo pecado porque lo que Dios ha creado, ¿verdad?, es al hombre y a la mujer. Instituyendo, decíamos en el Génesis 1:27, dice Dios, ¿a quiénes bendijo Dios? Al hombre y a la mujer. La familia que Dios quiere está formada por el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Así que dos personas del mismo sexo no pueden procrear hijos. Y uno de los fines de la sexualidad es la procreación. Es la procreación. Entonces, de allí que nosotros ya estamos faltándole a Dios, ¿verdad? Y las personas que
que andan en ese tipo de actividades, pues están cometiendo un pecado, ¿verdad? Sí, bueno. Prosiguiendo, ¿verdad? Lo que decía el hermanito, ¿verdad? En esta mañana. Sí, vamos bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que este mandamiento, su fin es proteger el amor y en concreto la institución del sacramento del matrimonio. Ese es el origen de este mandamiento, proteger eso. Porque se opone a actitudes que ponen en peligro llevar una vida decente, ¿verdad? Todo lo que el hermanito dijo, ¿verdad? Eso se opone y va en contra del matrimonio. Por ejemplo, vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia que nos dice, el adulterio es el término que designa la infidelidad conyugal, cuando dos cónyuges, de los cuales uno es casado, establecen entre sí una relación sexual, aunque efímera, comete adulterio. Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esto, ¿verdad? El sentido de este mandamiento es promover el ejercicio de una sexualidad digna mediante el control de los impulsos sexuales o carnales. ¿Por qué? Porque hay que tener ese respeto al uno y al otro para poder tener un matrimonio santificado. Don Juancito, cuando nosotros decimos impulsos carnales, ¿qué se le viene a la mente? ¿Verdad? Porque somos de carne, ¿verdad? Somos de carne, somos débiles. Entonces nosotros estamos propensos a todo eso. Bien, ¿verdad? Tenemos que saber que la sexualidad es un don y es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y decíamos que tiene como fin la procreación y la unidad de los esposos. Unidad que exige fidelidad, que es lo que hemos prometido en el sacramento que la hermana ha mencionado, en el sacramento del matrimonio. Cuando nos casamos es lo que prometemos, ser fiel, primeramente a Dios y luego a nuestro cónyuge con el que nos estamos casando, ¿verdad? Es una promesa de amor que hemos hecho, ¿verdad? Prometo serte fiel en la prosperidad y en lo adverso, o sea, con dinero y sin dinero. En la salud y en la enfermedad. No es que solo cuando estás buena o cuando estás bueno. También un día puedes estar enfermo, podemos enfermar y la sexualidad pues, puede pasar hasta un segundo plano, porque por cualquier enfermedad podemos quedar incapacitados, tanto el hombre como la mujer, y eso no significa que ya por eso es un motivo que ya no, el hombre o la mujer va a abandonar al otro, ¿verdad? Si es una promesa que ha hecho, el matrimonio es indisoluble, es para toda la vida, dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser una sola carne. Y ser una sola carne no es solo verlo desde el aspecto sexual. Ser una sola carne es en todo, en los quehaceres de la casa, que no pareciera, ¿verdad? Que mientras la señora puede estar cocinando, el hombre puede estar lampaseando, limpiando la casa. Somos una sola carne, en todos los aspectos de la vida. De allí, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que en la procreación, ¿cómo le fallamos al Señor? Nos casamos, prometemos tener los hijos que Dios nos dé y educarlos según la fe. Pero ¿qué pasa? Que ahí nomasito, después de casado ya estamos pensando cómo vamos a planificar porque uno de los dos dice no tengamos hijos. Y a veces este pecado solo se lo dejamos a la esposa, porque es la que se traga las pastillas. Es la que se traga las pastillas y entonces eso, o las inyecciones, y eso sabemos que es un pecado. Es un pecado y la señora se va a privar de estar en comunión con Dios, no va a poder ir a comulgar, mientras que el esposo tranquilamente va a ir a comulgar. No, porque es una decisión de los dos. Los dos están cometiendo el pecado, aunque ella se trague las pastillas. Así es, como dice el hermano, ¿verdad? Pero dentro de este mandamiento de actos impuros también tenemos otros actos impuros que están siendo también muy vividos en la actualidad como algo normal, donde son la fornicación, dejando a un lado el adulterio, ¿verdad?
que el hermano que hemos centrado más en ese tema, está la violación, está la fornicación, la masturbación, la pornografía, que todo esto corrompe el cuerpo humano, tanto mental, física y moralmente, ¿verdad? Y esto nos lleva también a la perdición de nuestra pureza, nos va alejando de la pureza de nuestro ser. Entonces, y todos esos actos vienen a violentar a la persona, al irrespeto a la persona. Cuando una persona es violada, cuando una persona es prostituta, todo eso es violentado. ¿Por qué? Porque la persona se toma como un objeto y no hay respeto, no hay amor, no hay amor. La sexualidad, como decía el hermano, no es mala, es el don maravilloso del amor, porque Dios la creó, está inscrita en la naturaleza porque tiene una finalidad, como decía el hermano. ¿Cuál es la finalidad? Procrear. Hasta en los animales tienen instintos sexuales. Todo tiene que compaginar con eso. Pero el pecado ha distorsionado este amor tan bonito que es la sexualidad, esta unión de una pareja. Cuando fornicamos, yo viví mucho tiempo en fornicación y duele cuando uno ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, del amor de Dios que me tiene a mí y que Él quiere que yo me salve. Duele. Yo pasé por un proceso duro. Yo les voy a comentar esto porque no es imposible, porque la oración y la constancia, la petición al Espíritu Santo nos lleva a evitar todos esos actos impuros que vamos en contra de los mandatos de Dios. Por ejemplo, yo viví un tiempo, muchos años en fornicación. Y yo a la edad de 29, 30 años, yo comencé a ver que eso no estaba bien y me dolía el corazón, me dolía el alma cuando yo entré a la iglesia. Y comencé a ver cómo comulgaban. Y yo comencé una lucha de oración y petición, porque yo le pedía al Señor y le pedía a mis compañeros que se casaran, que nos casáramos. Él nunca quiso hacerlo. 40 años de mi vida y nunca llorando, suplicando. Y yo le decía al Señor, Señor, si no hay que casarme conmigo, pues yo esperaba que en cualquier me dijera, negra, casémonos. O que formar otra pareja, pero bueno, ahí estuve en esa lucha. De ahí hice separación, me separé, claro, de cuerpo, de la casa no, pero de cuerpo sí. 8 o 9 años y la lucha seguía. Y llorando, y pidiendo, orando, hasta que el Señor lo hizo, no como yo se lo pedí, ¿verdad? No me hizo que se me casara, sino que el Señor lo llamó a su presencia. ¿Ves? Entonces, no es que quiera decir que con esto pues voy a decirle a que piensen las otras personas, ¿verdad?, que viven en este estado, porque son muchas las personas que viven en este estado de fornicación, pero es bueno orar, pedirle al Señor, porque en un momento dado vamos a poder salir de ese pecado, de ese acto impuro que cometemos, que es la fornicación, ¿verdad? Entonces, hermanito Juan, para allá, dice en Marcos, hablando siempre del abuso, ¿verdad?, de la sexualidad, que lo tomamos como un abuso de poder en la persona. Que hay esposos, don Juan, que yo he visto, esposos que violan a sus esposas. Y yo lo he vivido y yo he oído eso, ¿verdad? Entonces, eso está peor, violentando ese acto sexual y violentando el mandamiento, ¿verdad? Porque es respetar el momento. Esa sexualidad debe ser dada con amor, con entrega total, porque solo con amor se puede dar, no por un instinto puramente carnal, ¿verdad? Muchos lo hacen por instintos carnales. Tristemente ahora, en esta situación de vida, yo le comento a mi nieta, tengo una nieta, y yo le digo, yo se lo hablo claro, mira mi niña, ahora estos momentos son tan feos que viven los jóvenes, que hoy en la tarde se conocieron. Al día siguiente, ya esa tarde te tomó la mano. Al día siguiente te vuelve a ver, ya te abrazó. Al siguiente día ya te volvió a abrazar y al tercer día, a la semana, ya estás cometiendo la impureza. Qué triste. Y ya niñas, y esa es la realidad de las cosas, sin ofender a nadie, pero esa es la realidad de las cosas. Niñas de 14, 13 años embarazadas. Y el papá de ese niño, adiós. Chau, no sé qué es. Esa es la tristeza.
Si don Juancito a mí no me deja mentir, ¿verdad? Que ya somos casi contemporáneos de edad. Yo recuerdo que mi mamá contaba que antes los noviazgos, ¿cómo eran? El novio a un lado, la mamá en el medio y la novia al otro lado. Ni siquiera se tomaban de las manos. ¿Ah? Ni siquiera eso hacían. Y las jalencias eran largas. Y conocía a su prometida hasta que ya se casaban. Qué bonito. Qué bonito ese tiempo, ¿verdad? Que no van a volver por la situación de estos tiempos. Decía un sacerdote que yo estaba viendo ahí, que decía, los tiempos cambian y la moda. Cuando Jesús estuvo, y en aquellos tiempos del 2017, 2000 no sé cuánto, decía, no existía la moda, ahora sí. Ahora la moda existe y es lo que más abarca a las jovencitas, más que todo. Ellas dicen, yo me quiero vestir como la cantante tal, o como la artista tal. Si anda desnuda todita, yo así quiero andar, porque esto está de moda y el artista así camina. Con unas falditas que ya enseñan todo, unos chorcitos que ya muestran todo y dejan, decía el padre Henry, no deja exhibiendo la carne. Solo falta que le pongan los precios, decía. El padre Alberito decía, cuando las miraba a las mujeres con unos trajes bien pegaditos al cuerpo, que ya mostraban todo. Qué barbaridad, decía el padre Álvaro Jiménez. No le deja nada a la imaginación de los hombres, ¿verdad? Y los hombres, sean lo que sean, ¿verdad? No grabando lo presente sin ofender, caemos. Creo que hacen caer hasta los más puritanos, porque ya sin querer ellos ya voltean a ver, ya se distraen. Van en un carro, alguien ahí, una camioneta, y mira una que va casi semidesnuda y casi chocan por ver a la muchacha o a la mujer, ¿verdad? Y si van caminando, lo mismo, hasta tropiezan con el que viene al frente. Y eso se ve en todas partes, en todas partes. No hay ese pudor. Las mujeres, tanto adultas como jóvenes, hemos perdido el pudor a la dignidad de nuestro cuerpo. Así. Porque así nosotros, haciendo esos actos, ¿qué hacemos? Es la impureza de mostrar lo que menos deberíamos demostrar, nuestro cuerpo, que es lo más digno. Somos templo del Espíritu Santo. Debemos conservar este cuerpo puro, que nadie lo vea. Claro que no vamos a andar con grandes faldonas ni camisas, pero adecuadamente, sencillamente. A eso yo me ponía, miro esa muchachita que va con unos tallecitos ahí bien topando, enseñando toda la pechuga y las piernas. Le pongo un traje bonito, una faldita decentita, una camiseta, ya se mira más bonita. ¿Por qué tienen que exhibir, decía el padre Henry, su cuerpo? ¿Por qué? ¿Para llamar la atención? Simplemente para eso. Llamar la atención y hacer caer en pecado a las personas. Porque dice en Marcos capítulo 7, 21, 23, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, adulterios y homicidio. Bien, hermanos. Siguiendo, ¿verdad?, con este tema, a veces creemos que cuando nosotros estamos casados, ¿verdad?, que hemos ido a la iglesia, nos hemos casado, creemos que tenemos ya, que podemos hacer lo que querramos en cuanto al aspecto sexual con nuestra esposa o la esposa con el esposo, ¿verdad? Pero muchas veces también caemos en esos pecados, ¿verdad?, que van contra la castidad. Porque también los matrimonios tenemos que respetar la castidad. Por ejemplo, antes este pecado del adulterio, en el Antiguo Testamento, era una pena de muerte. La persona que era encontrada en ese acto era muerta apedreada, ¿verdad? Si no, recordemos lo que cuando a Jesús lo pusieron a prueba, le llevaron a la mujer adúltera, ¿verdad? Sí. Hemos encontrado a esta mujer adúltera y la ley dice que tiene que morir apedreada. Bueno, está bien, dice el Señor, ¿verdad? Solo que les dijo, el que se sienta libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y dice que no quedó, pero ni uno, empezando por los más viejos, comenzaron a irse. Pero el Señor también a través de esa lecturita nos llama a la conversión, a que nosotros cambiemos estas prácticas que nos llevan, que nos apartan de Dios. Por ejemplo, a veces nosotros, ¿verdad?, cuando la señora está con su periodo menstrual, ¿verdad?, no se respeta. No se respeta. Y entonces se andan buscando las relaciones sexuales contra natura. Y estamos
Vale recalcar lo que decíamos al principio. Los pecados del sexto mandamiento se dan cuando se busca el placer sexual fuera de la naturaleza creada por Dios. Yo no sé si ustedes han visto a alguien comiendo por la oreja, por los oídos. Nada que no. Yo les diría, ¿será que se pueda beber agua por la nariz? Ni lo intenten porque es peligroso. Ni lo intenten, ¿verdad? Tenemos que saber que todo nuestro cuerpo es creado por Dios, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que respetar eso, ¿verdad? Lo que Dios ha creado. Cada orificio, cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función específica para lo que Dios lo creó, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, también dice la palabra del Señor en la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que nosotros, ¿verdad?, como decía la hermana, tenemos que sacar toda esa basura que tenemos dentro de nuestra mente y de nuestro corazón para darle cabida al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos llenos de esa inmundicia, ¿verdad?, el Espíritu Santo se hace a un ladito. Tenemos que, dice el Señor, tenemos que ser limpios de corazón, ¿verdad? Sacar todas estas cosas que hasta hoy hemos practicado, ¿verdad? Y a veces lo hacemos por ignorancia o nos hacemos los ignorantes, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer esos pecados de la carne, ¿verdad?, que nos apartan del amor de Dios. Decíamos en el querigma, ¿verdad?, que lo que nos aparta del amor de Dios es el pecado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ya para ir finalizando, ¿verdad? Ya estamos contra el tiempo. Como decía el hermano, es estar contra el amor, los designios del Señor, porque Dios nos ama así como somos, dice el querigma. Y así nos ama, pero Él no ama el pecado, también dice el querigma. Él nos ama, pero el pecado no lo ama. Entonces Él quiere que todos nos salvemos. Por eso Él vino a morir en una cruz por nosotros. Pero nosotros tenemos que obedecer estos mandamientos que son dados por Él y que Jesús los vino a confirmar y hacer posible. O sea, los vino a cumplir en la cruz, ¿verdad? Entonces tenemos que ir esforzándonos a tener un cambio, a ir viendo lo que es malo por nosotros. Pero ¿cómo podemos tener ese cambio? Teniendo un encuentro personal con el Señor. No lo podemos hacer solo. Nosotros no podemos hacer ese cambio de vida nosotros solos. Tenemos que hacer ese encuentro con el Señor. ¿Y dónde lo podemos hacer? En la iglesia, en la palabra. Escuchar la palabra. Ahí es donde vamos comenzando a tener ese cambio de vida para poder viendo lo que quiera, lo que Dios, que el Padre quiere para nosotros, lo bueno y lo malo. Aunque a veces pueda parecer difícil, dice en Catecismo 20:28, aunque a veces pueda parecer difícil vivirlos, hay que tener en cuenta que Dios hace posible por su gracia lo que Él manda, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos ese esfuerzo de aplacar, dominar los impulsos carnales. Puede ser posible que lo hagamos. Con la ayuda del Espíritu Santo y la oración constante, nosotros podemos realizar este sacrificio, que es un sacrificio, ¿sí? Los esposos se sacrifican por serle fiel a sus esposas, ¿verdad? Tienen que andar en puntillas, ¿verdad?, para serle fiel a sus esposas, con la mirada, con el pensamiento, con todo. Si uno es infiel con todo, entonces pidámosle al Señor, ¿verdad?, en la oración, en la palabra, en la escucha, invocando al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere para nuestra salvación y para nuestra santificación. Bueno, hermanos, hemos concluido, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en presencia del Señor, dándole gracias por este día, ¿verdad?, que hemos compartido con nuestros hermanos este bonito tema, ¿verdad? Y esperando, ¿verdad?, pidiendo por todos nuestros enfermos de la parroquia, pidiendo por todos los enfermos de nuestras familias, por todas las familias de Nicaragua, Señor, para que tú las ilumines y las llenes de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias también por este día, por todo lo que nos das, por tu divina providencia, y que seas tú conduciendo nuestras vidas, Señor. La ponemos en tus manos para que no nos desviemos del camino que tú nos estás mostrando, Padre. Todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos esperamos el próximo domingo, donde van a continuar, ¿verdad?, otros hermanos llevando la secuencia de estos temas de los 10 mandamientos. Buen día.